el, el negro. Bueno, el tema del sacrificio. El sacrificio es un medio para llegar a algo. Y uno de los principales jugadores tácticos de la época, habíamos hablado ya hace poco sobre Andersen, ¿no? Andersen fue uno de los jugadores más tácticos, hizo dos de las partidas más conocidas de la historia, la Inmortal y la Siempre Viva. Entonces estas partidas las vamos a tomar no por lo perfectas que pueda ser una partida, porque es muy difícil que siempre una partida sea perfecta, sino por los temas de sacrificio que se dan en la misma, por lo original de la partida y por lo bello, porque es parte de la cultura ajedrecística y que es necesario que ustedes conozcan para ver el porqué del sacrificio, ¿no? Entonces, E4, E5, Anderson juega con blancas, caballo F3, caballo C6, alfil C4. Inicia como una apertura italiana, amenazando rápidamente el punto F7. Alfil C5. En realidad esta jugada se hace para evitar que el blanco pueda tener facilidad para poder jugar D4 y expandirse en el centro, ¿no? Pero el gambito Evans, nuevamente. El gambito Evans, muy interesante porque a pesar de la entrega de peón, las blancas logran una iniciativa muy grande y bastante duradera. Alfil por peón, entonces C3. ¿Ven cómo rápidamente el blanco va a acomodar sus peones en el centro? ¿Para qué? Para que sus piezas puedan salir más ágilmente, más rápidamente. Alfil A5 y ahora D4. Entonces, ¿qué se logró con esto? En principio se perdió un peón, pero ese peón que se perdió es un peón caballo, es un peón que en la apertura no tiene un valor tan grande. Pero gracias a eso se domina el centro con más peones. Las piezas desarrolladas tienen una relación mucho más directa con el flanco de rey. Se logró sacar el alfil del flanco de rey, el alfil de caballerías negras, y se lo colocó en el flanco de dama. Entonces, también se obliga a las negras a tomar una decisión, porque se está en estos momentos tratando de recuperar el peón central. Y no son tan sencillos los enroques por parte de las negras en este momento. Va a tener que estar un tiempo con su rey en el centro encontrando jugadas defensivas. Entonces, E por D4, y ahora, lógicamente, desarrollo. Es decir, el peón se entrega a cambio de desarrollo, de que las piezas puedan salir. Entonces, mi problema para tener los dos peones en el centro, ¿dónde está? ¿En dónde radica? En que está la clavada, que tiene el alfil de A5 sobre el peón de C3 y el rey que está en E1. Entonces, el problema, ¿cuál es? El rey que está en E1. Entonces, la forma de solucionarlo, lo más rápido, normal, lógico, es enroque, simplemente. Entonces, ¿aquí se puede seguir comiendo peones? Sí, claro que se puede seguir comiendo peones. Podemos jugar, por ejemplo, D por C3, pero ¿qué seguiría? Entonces, mientras el negro sigue comiendo peones, el peón D4 comió el de E5, comió el de D4, el de D4 comió el de C3. Mientras tanto, nosotros vimos todas jugadas de desarrollo. Entonces podría seguir dama B3, dama F6, dama B3 está amenazando el punto F7. Entonces, dama F6, E5. Y ahora ven cómo la dama empieza a estar en una situación incómoda, porque a caballo por peón podría seguir caballo por caballo, y a dama por caballo podría seguir alfil por F7 jaque, con lo que ya se perdería el enroque, ¿no? Y la posición cada vez podría ser más activa. Pero no solamente eso, sino que caballo por E5 es mala simplemente porque se produce nuevamente el tema de que habíamos hablado tantas veces, el torre E1, la clavada real, ¿no? La clavada del rey. Entonces, si D6 ahora, se iría simplemente caballo por E5, peón por E5, y podría seguir dama A4 jaque, ganando el alfil de A5 en la posición. Por esa razón, no es tan sencillo jugar con negras. Y la jugada D por C3 permite un desarrollo demasiado rápido de las piezas blancas.
De todas maneras, el negro jugó D3. Entonces, lógicamente, podemos comer el peón y recuperarlo y no tener ningún problema. Pero si entregamos justamente un peón en esta posición, lo que buscábamos era desarrollo. Por esa razón, dama B3 es una jugada natural, porque ahora nuevamente las negras tienen que empezar a defender ese punto, F7. Entonces, dama F6, E5 y dama G6. Entonces, muy bien, ahora, ¿cuál es la forma de liberar la posición que puede tener el negro? Con D6, ¿no es cierto? Para tratar de eliminar ese peligroso peón que tiene el blanco en E5, que no le permite sacar el caballo por F6 como le gustaría, ¿no? Entonces, torre E1, porque esa jugada, ¿qué hace? Indirectamente juega sobre el rey negro, impidiendo cualquier ruptura en el centro que pueda evitar ese peón que hay ahí. Entonces, caballo G, E7, y ahora alfil A3, ¿no? Entonces, fíjense como todas las piezas blancas son activas. ¿Qué quiere hacer? Caballo BD2, caballo E4, no puede liberar la posición, tiene problemas con las piezas para desarrollarse. Entonces, ¿qué quiere hacer el negro? Una jugada que le permita de alguna manera liberar la posición y poder sacar su alfil de casillas blancas. Por esa razón, hace una entrega que no es muy buena. Después se vio que no era muy buena. B5. Devuelve ese peón caballo a cambio de que la torre pueda entrar en juego, el alfil puede entrar en juego de casillas blancas. Entonces, dama por B5. Torre B8 y dama 4. Entonces, para poder liberar, ahora ya no se podría enrocar, porque se iría alfil por E7 y a caballo por E7 el alfil de A5 quedaría sin ningún tipo de protección. Por esa razón, a dama A4, alfil B6, ¿para qué? Para que el alfil pueda quedar con esa protección que permite enrocar. Entonces, caballo D2. Sigue con jugadas de desarrollo, sigue queriendo jugar caballo E4 y colocar sus piezas en una forma activa. Entonces las negras se empiezan a ver un poquito con alguna posibilidad jugando alfil B7. ¿Cuál es la idea? La idea es empezar a presionar. Si ustedes se fijan y hacen como si fuese unos rayos X y quitan el caballo de C6 y el de F3, quieren empezar a amenazar de pronto el punto G2 con su alfil de casillas blancas, ¿no es cierto? Entonces, ahora es el blanco el que rápidamente coloca su caballo en E4. Y la idea de caballo E4 no solamente es centralizar el caballo y de alguna manera cortar esa diagonal que tiene el alfil de casillas blancas de las negras, ¿no es cierto? Sino potencialmente podría intentar incluso jugar un caballo D6 jaque y a peón por y entrar con mi peón después en E7. Entonces empieza a crear amenazas porque hay clavadas, el rey está en el centro y siempre eso es una complicación. Aquí yo creo que las blancas ya están mejor, están muy cómodas, y las negras cometen una imprecisión tal vez por un cálculo no muy bien realizado. Porque acuérdense que en ese tiempo, hasta Capablanca prácticamente lo que se hacía era jugar más que todo partidas de cálculo, ¿no? Era el romanticismo, la combinación, la posibilidad de cálculo de las partidas y demás. Después, cuando entra la parte más científica del ajedrez, a partir de Steinitz, y empieza Capablanca y Zukertor también, un gran olvidado, pero que hizo muchísimo por el ajedrez. Dama F5 es un error, es una pérdida de tiempo. Tal vez producto de una situación que no pudo prever el jugador de negras. Entonces alfil por D3, y lógicamente ahora no es posible enrocarse corto, porque entonces se iría caballo F6 jaque, jaque la descubierta, y ahora ¿qué pasaría? La dama quedaría perdida. Por esa razón ahora empieza a tener un problema serio donde puede ubicar la dama, ¿no es cierto? Aquí dama H5. Dama H5
¿Qué es lo que busca con esto? Saca peligrosa, pero el negro empieza a tener problemas, porque ahora su rey en el centro ya no va a poder salir de esa posición, no va a tener esa comodidad. Y aparece la gran combinación, empieza lo que fue la gran combinación, caballo F6 jaque, entregando una pieza. El peón toma en F6, el peón toma en F6 y ahora se produce la clavada real. El caballo está clavado porque no puede quitarlo porque está el rey detrás. Entonces torre G8. Y sinceramente creo que tal vez el negro pudo prever hasta esta posición. Lo que no vio sin duda fue esta gran jugada que hace Andersen, y que ustedes pueden entender mejor después de haber leído y visto en este DVD lo que es el jaque doble descubierto, lo que es el jaque a la descubierta, lo que es la clavada, todos los temas que son fundamentales, elementales para la comprensión del ajedrez. Entonces hace una jugada que es muy difícil de ver, que yo estoy seguro que esta jugada se le pasó. Torre A D1. Es una jugada oculta prácticamente, porque en realidad esa jugada permite la respuesta normal que va a ser ahora el blanco, que es dama por F3. Había jugadas mejores, ¿eh? Después, lógicamente, con el tiempo, con las máquinas y con los análisis que llevaron años y años, se llega a encontrar mejores soluciones que las que se hicieron en la partida, pero eso pasan en todas las partidas. Los análisis siempre son fantásticos porque encontramos los errores que cometemos, ¿no es cierto? Pero en una partida viva es muy difícil encontrar todas las posibilidades que da la posición. El gran problema es que ahora lo no visto fue torre por E7 jaque. ¿Qué podemos jugar? Podemos jugar rey F8. Pero si jugamos rey F8, ¿cuál les parece que sería la jugada? Nos permite un jaque a la descubierta, ¿no es cierto? Y entonces sería un jaque a la descubierta que nos permitiría la ganancia de la dama. Con lo que rey F8 no podemos hacer. Muy bien, podemos jugar rey D8. Pero rey D8, curiosamente, pasa algo muy similar que en la partida. Torre por D7 jaque. Bueno, si juega torre por D7 jaque, puedo tomar rey por en ese momento. Pero ¿qué seguiría? Alfil F5 jaque. Y ahora, ¿cómo jugamos? Porque es un jaque doble a la descubierta, ¿eh? Es otro de los temas que vimos. Rey E8. Entonces, alfil D7 jaque. Única rey D8. Y entonces alfil por C6 jaque. Única respuesta posible, si no perdemos otra vez la dama, es dama por D1, dama por D1 jaque, y terminaremos con dama D7 mate. Entonces, tampoco es posible la jugada rey D8, torre por D7, tomar esa pieza. Podemos volver, podemos decir, pero vuelvo. Pero, ¿qué pasaría si vuelve? Entonces se iría otra vez torre jaque, y a rey D8, ahora el jaque doble a la descubierta sería en E2, el jaque a la descubierta, que nos permitiría ganarnos otra vez la dama. Por esa razón, tampoco al torre por D7 jaque podemos jugar el rey a E8. Pero se nos ocurre, sin duda decimos, bueno, rey C8 y ahora sigo con todas las amenazas. ¿De qué manera ahora puede asustarme el blanco? Pero nuevamente los problemas se suman. Y ahora
en esta posición, torre D8 jaque. Podemos tomar de rey, pero se iría alfil E2 jaque. O alfil F5 jaque. Podemos tomar de torre también. Pero otra vez se produce un tema que nosotros estuvimos mirando, que es el jaque a la descubierta. Entonces se podría jugar en esta posición aparentemente alfil F5 jaque, ¿no es cierto? Pero ahí no jugarían dama por alfil. Pero en realidad todo esto es mucho más sencillo, porque a torre por D8, ¿qué es lo que pasó? La torre salió de G8. Entonces, en G8, ¿cuál era la función que cumplía? La de clavar el peón que estaba en G2, la clavada real. Entonces ahora nos permitiría jugar G por F3. Por esa razón, tomar de torre tampoco sería una solución. Entonces, ¿cuál sería la solución? Si no tomamos de torre, no tomamos de rey, tenemos la captura de caballo todavía. Y si miramos las amenazas que tenemos, nos parecen fantásticas. Pero ahora la gran sorpresa de la posición es que las blancas ganan con una jugada sorprendente, que es dama D7 jaque. Claro, ahora no hay posibilidades, hay que tomar rey por dama, ¿no es cierto? Entonces ahora nuevamente el jaque doble descubierto. Alfil F5, con el alfil y con la torre. Dos opciones, rey C6, no tenemos más, o rey E8. Contra cualquiera de las dos, alfil D7 sería jaque mate. Lo mismo pasa con rey E8, alfil D7 sería jaque mate. Por esa razón, a torre E7 jaque no queda alternativa y hay que jugar caballo por torre. Pero entonces, fíjense, y hay algo de similitud con algunas cosas que vieron en los análisis anteriores. Y aparece la jugada dama por D7 jaque. Nos podemos ir de rey, pero seguiría dama por caballo o alfil por caballo y sería jaque mate, ¿no es cierto? Entonces, rey por dama, única jugada. Nuevamente el jaque doble descubierto, alfil F5 jaque, y ahora, lógicamente con rey C6, alfil D7 sería mate inmediatamente. Por esa razón, tampoco se puede hacer. Entonces hay que jugar única rey E8. Y ahora alfil D7 jaque, y a cualquiera de las dos jugadas, a rey D8 podría dar mate con el peón, incluso con peón toma en E7 a rey D8, y jaque mate, o podría darlo también con el alfil en E7 y no tendría ningún problema. Así que las negras lógicamente recibieron este mate y esta partida fue considerada una de las más brillantes de la historia. Hay otra partida que también es del mismo jugador, Anderson, que se llamó La Inmortal, con Kieseritzky en 1851, y también tiene sus partes brillantes o sus partes muy, muy contundentes que es importante que vean. E4, E5, F4, Andersen nuevamente, como ven, partidas de iniciativa. Toma peón por peón, entonces alfil C4. Esta jugada hoy día se ha dejado un poco de lado, pero bueno, en ese momento no le importaba al blanco perder su enroque a cambio de poder desarrollar sus piezas de la forma más rápida posible. Dama H4 jaque, rey F1, y ahora hace una jugada media extraña que puede parecer, y es B5. La idea de B5 es alejar al alfil de la presión sobre el punto F7 y permitir al alfil de casillas blancas de las negras que puedan salir por B7 y empezar a presionar el centro. Entonces, esa es la lógica de esa jugada.
alfil por B5, y ahora caballo F6. Amenaza el peón, amenaza entrar con el caballo por G4. Entonces caballo F3, amenazando la dama. Dama H6. Entonces D3, que por un lado defiende el peón central, y ustedes fíjense como el alfil de C1 empieza a ejercer una visión un poco borrosa, pero una visión alfil al fin sobre la dama de H6, ¿no es cierto? Entonces caballo H5, lógicamente hay mejores jugadas, ¿eh? Caballo H5 lo que busca es poder jugar caballo G3 jaque, amenazando el rey, y en caso de que el peón tome al caballo, la torre quedaría expuesta con la dama, ¿no es cierto? Entonces, a caballo H4, con eso está evitando ese caballo por G3 jaque, ese caballo es G3 jaque, está tratando de meterse con su caballo por F5 también, en caso de que el otro trate de sacar su alfil por E7, para cambiarlo, y de alguna manera también lo que quiere es traer la dama a F3, por ejemplo, para seguir presionando el punto F4, ¿no es cierto? Y tratar de recuperar ese peón que ha entregado. Entonces, dama G5. Dama G5 tampoco es una jugada de desarrollo, pero no es ilógica, porque en principio está amenazando dos piezas, el caballo en H4 y el alfil de B5. Entonces la jugada de las blancas se hace un poquito obvia o única, ¿no? Que es caballo F5. C6, que sigue no siendo una jugada de desarrollo, y si habíamos jugado B5 para tratar de sacar el alfil por B7, ahora renunciamos a eso también. Entonces G4. Cambia el alfil a cambio de poder tomar el caballo, jugar torre G1 y empezar a presionar inmediatamente el peón F para poder desarrollar las piezas con velocidad. Acuérdense que lo más importante en ese momento, estamos hablando de 1851, era el desarrollo, no estructuras ni nada, sino el cómo salían las piezas y la velocidad en que salían las piezas, con que salían las piezas. Caballo F6 y ahora torre G1, entrega el alfil de B5. ¿A cambio de qué? A cambio de seguir con el desarrollo de las piezas. Entonces acepta ese desafío, toma C por B5, H4, y ven que esa dama empieza a tener problemas para poderse colocar, porque ahora única casilla que tiene es G6. Entonces H5, y ahora única casilla G5. Entonces dama F3, porque con eso que estamos amenazando, alfil por peón, y se perdería la dama. Por esa razón, ahora hay que buscar una solución más o menos inmediata al problema. Hay que darle lugar a la dama. Y no encuentra mejor manera que volver con el caballo a G8, para que la dama pueda salir por casillas negras, escaparse de la amenaza que significa la captura del peón en F4 por parte de las blancas. Por esa razón, alfil por F4, dama F6, y ahora ustedes mismos se encuentran, si lo que estamos buscando es desarrollo, desarrollo y desarrollo, ¿qué piezas les falta desarrollar a las blancas? Caballo C3. Entonces, bien, caballo C3, ¿qué hizo y qué amenaza? Indudablemente, el caballo C3 está amenazando caballo D5 y caballo B5. Y empieza a jugar E4 también, porque puedo tener la diagonal contra la torre de A8. Entonces son muchos los problemas que se le van sumando en estos momentos al negro. Entonces juega alfil C5. Dice, bueno, no soluciono mis problemas y sigo amenazando. Acuérdense la época y que lo importante eran las amenazas. Entonces, caballo D5. Entrega otro peón, no le importan los peones. Dama por peón, y ahora lo que importa es la actividad. Entonces, se pueden encontrar otras jugadas tal vez mejores, pero no tan bonitas de pronto. Se juega alfil D6.
Entonces, claro, está entregando las dos torres, porque si ustedes miran un poco la posición, se puede jugar dama como se jugó, dama A1 jaque, rey E2, dama por G1 se podría jugar. Pero en esta posición las negras eligen alfil por G1. Muy bien. Alfil por G1. ¿Por qué hacen esto? Si volvemos atrás y tratamos de mirar por qué razón pudo haber elegido esta variante, vamos a ver si dama por A1, rey E2 y dama por G1, perderían inmediatamente, muy parecido a lo que le hicieron en la partida, jugándole las blancas caballo por G7, única rey D8, y ahora tengo alfil C7 mate. ¿Por qué? Porque el rey ya no se puede escapar para ninguna parte y el mate no se puede evitar. Por esa razón, eligió alfil por G1. Porque si ustedes miran bien, la dama que está en B2, lo que está haciendo es amenaza la torre, pero también defiende el peón que está en G7. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene el blanco? El problema que tiene el blanco es que la dama negra está defendiendo el peón que está en G7. Y por esa razón no puedo rematar la partida con ese tipo de jugadas. Por esa razón, lo que hace es una jugada de intersección, ¿no? De interferencia, para que sea más claro. E5 interfiere a la dama en la defensa del peón caballo. Entonces, caballo A6. ¿Y por qué caballo A6? Porque justamente lo que quiere evitar caballo A6 es que te puedan jugar caballo por G7, rey D8 y alfil C7 mate. Por esa razón, juega primero dama 1 jaque, rey E2 y caballo A6. Entonces ahora, aparentemente, lograría la defensa de la posición, porque ya no se puede dar alfil C7 mate. Pero lo curioso es que aquí todavía hay alternativas que Andersen encuentra muy bien. Caballo por G7 jaque, rey D8, dama F6 jaque, caballo por dama y alfil E7 mate. Es decir, mate con 3 piezas y fíjense, tenía la dama y las 2 torres de menos. En lo anecdótico podemos decir, no sé si alguno de ustedes ha visto la película La tabla de Flandes, ¿no? El libro es muy interesante. La película tiene un momento en donde están jugando una partida de ajedrez rápido en Barcelona y justamente la posición que se juega en esa partida es esta que están viendo ustedes en la partida, ¿no? Entonces, para los que les gusta ver cine pueden encontrar esta posición también que se está jugando en una partida rápida en esa película.